Bienvenidos a Anholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Bien, partamos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conversaciones de Anholster Labs. En esta oportunidad me encuentro con el abogado y analista político Gonzalo Cortero, el diputado independiente y experto electoral Pepe Out y el director de Data Science de Anholster, Cristóbal Uneus. Si bien hay mucho tema pasando en la política de hoy, la materia que abordaremos hoy día es una bien interesante que se estuvo diluyendo, eso sí, un poco con el aplazamiento de las elecciones, pero que no deja de ser contingente, que es las complejidades de hacer campaña en pandemia. Estamos con muy buenos invitados para abordar ese tema hoy. Y quiero partir por usted, diputado. Vemos que el Congreso tiene su foco puesto en el tercer retiro, que el gobierno tiene el suyo en intentar frenar el tercer retiro, y que los chilenos en general están en cuarentena en su mayoría. Las elecciones están fijadas para el 15 y 16 de mayo, pero parece que no hay mucho ambiente electoral, ¿o sí? Bueno, efectivamente, pasamos de un momento de alto interés electoral motivados por una elección disyuntiva, muy simple de comunicar y muy fácil de generar atracción hacia ella, que era el plebiscito, donde había solo dos papeletas y dos alternativas en cada papeleta, a una elección que en realidad no es una elección, sino que son 4 elecciones, que la proliferación de candidaturas y de mensajes cruzados en las distintas elecciones la hace parecer una elección más de interés de los políticos que de los ciudadanos. Yo pensaba inicialmente que aquellos que habían ingresado masivamente a participar en este nuevo ciclo electoral, iniciado con el plebiscito para una nueva constitución, iban a quedarse. Pero la verdad es que a poco andar me di cuenta que es muy difícil que particularmente esa irrupción de jóvenes de comunas urbanas, populares, se queden en esta elección con la misma masividad. Es decir, yo visualizo, y esto independientemente de si las condiciones de la pandemia son semejantes a las de octubre o no, yo visualizo que va a haber una participación menor y que probablemente vuelvan a la elección un puñado significativo de adultos mayores que se restaron por temor al contagio, pero vuelvan a sus casas un contingente importante de aquellos que se sumaron entusiasmados por esta disyuntiva tan simple y simbólica entre la apruebo y el rechazo. Probablemente muchos ya dieron por resuelto el tema, el resto ya es asunto de los especialistas y de los políticos, y probablemente volvamos a las cifras tradicionales y sobre todo a la composición más tradicional, porque yo creo que el hecho mayor del plebiscito es que el segmento de menor de 30 años creció considerablemente su gravitación en el resultado. Basta ver qué comunas y dónde creció la participación electoral. Son básicamente, yo estoy haciendo mi apuesta de alcaldes, entonces estoy recorriendo comuna a comuna, y me he dado cuenta, son 345 elecciones, y estaba en eso ahora, y me he dado cuenta que en las comunas de medianas para abajo eh, participó menos gente que en la municipal del 2016. En el plebiscito participó menos gente que en la municipal 2016. Sin embargo, tú te vas a La Pintana y participaron casi 3 veces más en el plebiscito que en la municipal. En Maipú participaron 2 veces y medio más. En Puente Alto, otro tanto. En la Florida, en fin. Prácticamente en todas las comunas. Yo miré Santiago, todas las comunas grandes de Santiago participó el doble de personas en el plebiscito comparado con
la municipal de 2016. Y es cierto que esta elección, seguro, la que tira el carro en las comunas urbanas es la elección constituyente, pero la que tira el carro en las comunas pequeñas es la elección de alcaldes, porque claro, el alcalde de Maipú incide sobre la vida de un 20% de los maipucinos directamente. En cambio, el alcalde de Quellón o de Queilén o de Quinchao, en fin, incide en el 100% de la vida de los habitantes de esos pueblos, y por lo tanto esa es la elección que moviliza, y por lo tanto probablemente lo que va a ocurrir es que se va a recuperar algo la participación en las comunas rurales, pero va a bajar la participación en las comunas urbanas. Ahora, si le Gonzalo, agregas el dato pandemia, que es un dato bastante incierto todavía, a pesar de la vacuna, probablemente crezca un poco la participación de adultos mayores, y baje la participación de los más jóvenes. Y en eso, esa por misma supuesto, tiene línea, implicancias político-electorales. claro, en esa misma línea, diputado, le quería preguntar a Gonzalo, ¿estás de acuerdo? Obviamente el tema de la participación es algo muy importante, de hecho fue una de las razones por las cuales el gobierno dijo que buscaba aplazar esta elección para entregarle legitimidad y alta participación y proteger esos dos puntos, pero es complejo y las comparaciones que hace también el diputado así lo muestran. ¿Cuál es tu visión, Gonzalo? ¿Crees que la participación de este proceso en mayo va a responder un poco a lo que ha sido la participación histórica en los procesos electorales chilenos o un poco a lo que fue el plebiscito? Mira, en una parte estoy de acuerdo con Pepe y en la otra parte me pasa que estoy en un, lo voy a decir de esta manera, estoy en un no acuerdo, que no es lo mismo que estar en desacuerdo, no es lo mismo para efectos de lo que quiero decir. ¿Ah? Lo que quiero decir estoy de acuerdo con Pepe en todo el análisis que él hace, digamos, de lo que pasó en el plebiscito del año pasado de octubre, el incremento de la votación, el perfil de las personas que votaron y que no habían votado en la elección municipal del 2016. Yo creo que uno puede comparar con la elección del 2016 o puede comparar con la elección parlamentaria del 2017. ¿Ah? En todo eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar en esta elección? Ahí es donde yo no lo tengo tan claro y por eso digo no acuerdo, pero no en desacuerdo. Puede ser que pase lo que dice Pepe. Yo quisiera creer que va a pasar lo que dice Pepe. ¿Ah? Pero probablemente como estoy pasando por un ciclo de pesimismo en mi estado de ánimo respecto de la política, eh, me cuesta asumirlo tan así, porque yo tengo la impresión que, desde luego, si pasa lo que dice Pepe y el universo electoral de ahora, de la elección de mayo, se parece más a la elección parlamentaria del 2017 o a la elección municipal del 2016 que a la elección del plebiscito de octubre del 2020, si se parece más, significa que a la centro derecha le debería ir, en términos relativos, un poco mejor. Si se parece menos, vale decir, si se parece la composición electoral, se parece más al plebiscito del año pasado, le debería ir un poco peor. Y como estamos hablando de márgenes, yo tengo la impresión que Chile Vamos, más republicano de la convención, no va a tener nunca más del 36-37% de los constituyentes. Porque yo en el fondo creo, como les digo, yo creo que se va a parecer más el universo electoral al del plebiscito de lo que cree Pepe. Ahora, ¿por qué? Ojímetro, olfatímetro y tincómetro. No tengo más razones. Uno puede hacer análisis, uno puede decir que al final, a la hora de los que hubo, el tema de la convención constituyente, yo creo que hay un electorado que arrastra la extrema izquierda. ¿Ah? Hay figuras como Stingo, hay figuras como Baradit, hay figuras como, no sé, no tengo idea, Mauricio Pesutich, aquí en el Distrito 11, que yo creo que tienen capacidad de movilizar a un elector que es ese delta del plebiscito del año pasado, y yo creo que lo van a arrastrar. Y por lo Perfecto. tanto, yo
Yo, a diferencia de Pepe, yo creo que el resultado en la elección de constituyentes se va a parecer más a un tercio, que a 45, 30, 25. Perfecto. Por otra parte, vamos a ver un poco el tema de las cifras, además de la participación con Cristóbal, porque también otro desafío, aparte del tema de cuánta gente vaya a votar, es el desafío del número de candidatos, que es una cosa brutal. Hay distritos que cuentan con 78 candidatos, y por otra parte, la Academ ha reflejado que el 36% de sus encuestados no conoce ni ha ido a hablar de ninguno de los nombres que va por su distrito. ¿Cómo se comportan los números en esta elección, Cristóbal? A ver, yo creo que voy a tratar de hilar lo que dijo Pepe con Gonzalo. Lo que la evidencia muestra es que si tú votas en una elección, la probabilidad que votes en la siguiente es más alta que si no votas. ¿No es cierto? Y esa evidencia es porque es el hábito, es el conocer, es sentirte cómodo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, muchos de los jóvenes que fueron a votar por primera en el plebiscito, muchos de ellos van a ir a votar de nuevo. Puede ser que muchos se queden en la casa, pero una parte de esa ola igual va a llegar a votar. Entonces yo creo que se va a parecer más al plebiscito que a la primera vuelta del 2017. Lo que sí yo estoy de acuerdo con Gonzalo y con Pepe es que van a volver los adultos mayores en masa a votar, porque están todos ellos vacunados, y eso va a significar, sabemos también que los adultos mayores votan más por Chile Vamos, son más conservadores, significa que Chile Vamos le va a ir relativamente mejor que si esa gente se hubiera quedado en la casa. No sé si le va a dar 36 o 41, ¿no es cierto? Pero yo creo que para Chile Vamos no va a ser una mala elección. Ahora, yendo a tu pregunta, aquí la gran incógnita es si va a haber un voto castigo contra los partidos, ¿no es cierto? Porque la tesis del plebiscito y del 80% de la Convención Constitucional era que la gente no quería parlamentarios en la constituyente, ¿no es cierto? Y por lo tanto quería gente nueva. Entonces, en la papeleta que vamos a tener el 15 de mayo, si es que la elección es el 15, hay dos tipos de candidatos. Los candidatos que son militantes de partido, dice Ricardo Montero, Partido Socialista, Patricio Zapata, Democracia Cristiana, o los candidatos independientes, que hay de dos tipos. Marcela Cubillo, independiente de la Unión Democrática Independiente, o Patricia Pollicher, que va en una lista independiente. Entonces, si la gente no quiere nada con los partidos y va y mira la lista de los independientes, entonces los partidos les va a ir más mal y van a ordenarse así los votos. Me da lo mismo que en el candidato yo voto por la lista, o si los partidos con sus campañas y todo lo que están haciendo logran su mensaje, la gente va a buscar el candidato más específico. Pero para mí la gran pregunta es cómo le va a ir a los independientes, donde distingo estos dos de los militantes de partido. Yo creo que esa disyuntiva ordena a la gente cuando busca por quién votar el día de la elección. Yo creo que una gran cantidad de gente va a decidir su voto en el momento de marcarlo. Bueno, y ahí eso hace más complejo la cantidad de nombres que aparecen en la papeleta, considerando que si veo un nombre que no conozco, absolutamente descartado, lo más probable al menos. Claro, pero si yo estoy votando, si mi orden es yo no quiero a nadie de los partidos, se me simplifica bastante la elección que si yo estoy buscando un candidato de un partido en específico. Es al menos como la disyuntiva, la pregunta que yo me hago. No sé cómo lo ve Pepe o Gonzalo. Quiero hacer un punto antes de que hable diputado, porque lo vi haciendo gestos cuando Gonzalo y Cristóbal plantearon que a Chile Vamos le va a ir un poco mejor, o ellos creen que le va a ir bien en esta elección. Usted, voy a tomar sus palabras que dijo a la prensa hace unos días, que fue: mi pronóstico es que en votos de la derecha unida va a tener el peor resultado en su historia desde el 89 hasta el 2017. La verdad es que va a andar ahí en torno al 30-32% de los votos. Pese a la dispersión de la oposición, ¿usted mantiene esa posición? ¿Cree que Chile Vamos va a ser su peor elección? Efectivamente, y justamente por la dispersión de la oposición, porque la superficie de contacto que tiene la derecha es la menor de su historia. Es decir, nunca había tenido tan baja proporción del total de candidaturas en competencia. Y por supuesto, eso tiene un impacto en los votos negativo y tiene un impacto positivo en la elegibilidad, porque lo que dice Cristóbal funcionaría si tú tuvieras una lista independiente y tú tuvieras claridad que no quieres votar por los partidos y entonces eliges a la lista independiente.
pero resulta que si tú vives en Ñuñoa y no quieres votar por una lista de partidos, tienes 8, o tienes que discernir entre 8 listas No digo que diferentes sea fácil, no digo que sea una fácil. de otra. Entonces, si los independientes no hubieran reproducido en versión ampliada el problema de la oposición, de la dispersión, serían grito y plata. Porque yo creo que más del 30% de los electores va a elegir independientes. ¿Ah? Una cosa bastante inédita. Y si hubiera ido una lista de independientes, elegirían de 28 o 30 escaños para arriba. Pero no hay ningún experto, por lo menos de los que yo conozco, que les dé 10 de los 138 a elegir, a pesar de que todos dicen que van a sacar hartos votos, porque la dispersión es gigantesca, gigantesca. Y la posibilidad de que la lista independiente adquiera una entidad y una identidad diferenciada respecto de otra, claro, la franja un poco, pero recordemos que la campaña esta ha sido una campaña extremadamente limitada, especial, no con mucha posibilidad de contacto directo, en fin. Y no en todos los lugares hay un extingo. Y yo al revés, no sé si lo decía Gonzalo o Cristóbal, los jóvenes de Peñalolén que ingresaron masivamente a la elección, o los jóvenes de Puente Alto que ingresaron, o de Apintana que ingresaron masivamente, no tienen la más peregrina idea quién es Baradit, pero la más peregrina idea. ¿Ah? Y por lo tanto no son el tipo de personajes que puedan movilizar como sí movilizó la disyuntiva apruebo-rechazo. Yo votaba en Maipú Poniente y nunca había visto tanta gente de los bloques y de las villas jóvenes salir a votar, y a pesar de que tenían que esperar, yo escuchaba que decían, estos gallos no quieren que votemos, así que quedémonos hasta que se pueda votar. Es decir, hubo una movilización activa en la práctica de expresión a favor de la protesta social y contra el gobierno en particular y el sistema en general. Pero yo no creo que eso mantenga la misma intensidad. Ahora, ojalá, yo por supuesto, ojalá el resultado en participación, al revés de lo que dice Gonzalo, para mí, si se mantienen las cifras del plebiscito y sobre todo la composición, es mucho mejor. Y yo creo que vamos a estar a medio camino entre ambas cosas. ¿Ah? Y apostaría que efectivamente desde el punto de vista porcentual va a ser el peor resultado de la derecha. La derecha se ha movido entre 36 y 44% de los votos. Y yo creo que va a estar entre 30 y 32% a todo reventar en la elección de constituyente, lo mismo en la elección de gobernadores, más alto, por supuesto, cerca del 35% en la elección de alcaldes, porque allí está el peso de los alcaldes y sus clientelas, pero en gobernadores no hay clientelas que valga, y en constituyentes tampoco hay clientelas que valgan, y por lo tanto es un voto o no voto por el gobierno, no voto o no voto por la lista de la derecha, y no creo que eso sume más de 30-32% de los votos, con un resultado de elegibilidad muy superior. O sea, del 40 para arriba de los 138, lo que anda por los números que dice Gonzalo, del total de 155, depende de cómo se comporten los 17 escaños reservados, que no van a ser los 17 alineados en todos los temas con la oposición, no te quepa ninguna duda. Por otra parte, diputado, usted tocaba un tema importante. Gonzalo, ¿quieres comentar algo? No, es que finalmente la diferencia con Pepe veo que está en cuál es el subsidio de elegibilidad, porque lo que yo tengo entendido, y no es un tema que maneje yo, digamos, pero he hablado con gente que sí se supone que entiende, es que el subsidio que va a tener la derecha, Chile Vamos, por el hecho de ir unida, y entiendo por subsidio la diferencia que hay entre los votos
sacados en la elección versus los cargos elegidos. Lo que me dicen personas que entienden de esto es que ese subsidio por la unidad, por ir en una sola lista, está entre 4 y 6 puntos. Eso significa que si, por decir algo, si la lista de Chile Vamos en constituyente saca el 32, no debería elegir más del 38% de los cargos. Ahora, otra cosa que Gonzalo. me parece a mí que es muy importante en el análisis considerar es que en esta elección, como en muchas elecciones, la diferencia entre el éxito y el fracaso pueden ser 4 puntos. O sea, si la derecha saca 30, como dice Pepe, va a ser obviamente un desastre de elección. Si la derecha saca 35, eso lo puede llevar a tener el 40% de los convencionales y eso va a ser percibido como un gran resultado. ¿Te fijas? Entonces, el margen que hay entre el cielo y el infierno en esto es un margen relativamente estrecho y yo creo que, como dice Pepe, una cantidad de jóvenes, una cantidad de gente de ese perfil va a permanecer en la elección, va a estar a medio camino, y eso te puede dar cuenta efectivamente de tener un resultado de votos de 30, 31, 32. Yo, en todos los análisis que yo he hecho, en medios de comunicación algunos, por lo demás, he dicho que para mí esta elección para la centro derecha se va a parecer mucho a la elección de concejales, que es la peor elección para la centro derecha de todas las elecciones que se hacen. Porque a pesar de que aquí se usa el sistema electoral y los distritos de diputados, la dispersión de candidatos y el perfil de los candidatos hace que, a mi gusto, se parezca más, se vaya a parecer políticamente más a la de concejales. Ahora, en la última de concejales, la derecha sacó 40% de los votos, en el 2016, mostrando, por supuesto, una superficie de contacto mucho mayor porque tenía 3 listas. Ahora tiene una sola. Pero para comentar la diferencia entre escaños y votos, basta mirar la elección parlamentaria del 2017, con 38 y en un escenario de mucha menor dispersión, porque había 3 listas opositoras, la del Frente Amplio, la de la nueva mayoría sin la DC y la de la DC. 3 listas parlamentarias y detrás de 3 candidatos presidenciales. Y resulta que la derecha con 38% sacó 46% de los diputados. Con 38 sacó 46, es decir, 8 puntos de diferencia entre los escaños y los votos en un escenario de menor dispersión que el actual. Por lo tanto, la mínima diferencia, mínima minimorum, es de 8 para arriba, porque la dispersión hoy día es el doble de la dispersión que tuvimos en la elección anterior. Si la elección anterior había 4 Pepe, listas. Tú estás asumiendo que la torta es más grande para la centroizquierda que la derecha en votos. No me queda tan claro que eso sea así. La torta es más grande para la oposición, no estoy diciendo para la izquierda. O sea, esto se va a mover. No, porque tú estás diciendo que mientras más listas, la proporción de votos que va a tener la derecha va a ser menor porque tiene menos listas. Efectivamente, tiene menor. Es obvio que con 8 candidatos contra 40 candidatos, tu probabilidad de sacar más votos disminuye, es evidente. Eso le pasó en las elecciones de concejales, cuando se multiplicaron las listas y ellos no. Después multiplicaron las listas de concejales y llegaron al 40%. Pero la pregunta es, a lo que decía Gonzalo, que le decían sus expertos, que la disociación, el desfase era de 4 puntos. Y la verdad es que fue de 8 en un escenario de menor dispersión. Va a ser mayor, Pepe, en un escenario de mayor dispersión, es evidente. Pero Pepe, yo creo que hay un factor que tú no estás tomando en cuenta. ¿Cuál? Y es que es efectivamente el efecto de la dispersión produce lo que tú dices, pero también produce otra cosa. Y es que esas listas, muchas de ellas, sumados sus votos, les va a dar para no van a elegir. Sí. Pero si no van a sumar sus votos, pues Gonzalo, las listas no suman votos con otra lista. No, que puede ser que saquen más votos, pero menos elijan menos porque se está dispersando el voto. La lista, los candidatos de una misma lista sí votan, sí suman sus votos. Entonces, esas listas marginales en muchos lugares le va a dar para un cupo. No.
y por lo tanto, eso hace que el efecto dispersión tiene un doble efecto. Por un lado, el efecto dispersión favorece al que va unido, al que lleva una sola lista. Eso es verdad. Y por eso se tiene un subsidio. Pero por otro lado, esas listas marginales, con sus candidatos, muchas de ellas van a lograr elegir un cargo. Pero muy pocas, Gonzalo. Muy pocas. Los invito a Porque alejarnos un tienen que- poco Para elegir un escaño en un distrito que elige 5 escaños, necesitan 17% de los votos. Y todas las listas que saquen 8, 10, 12 van a quedar fuera. Y en un Sí. distrito que elige 7, si tienes una lista que saca 7, 8, 9%, va a quedar fuera. Y va a haber muchas de esas. Pero por Y por ejemplo, lo tanto son votos que van al canasto de la basura y no sirven para elegir escaños. Eso es lo que va a ocurrir. ¿cuál es tu Sí, es pronóstico cuestión en de el distrito 11, por aritmética ejemplo? simple. En el distrito 11, ¿cuál es tu pronóstico, por ejemplo? ¿Cómo? En el 11, ¿cuál es tu pronóstico, por ejemplo? No de personas, sino que cómo se van a repartir los cargos. De lista, bueno, es el único distrito de la región metropolitana que mantuvo su número a elegir y enfrentó la derecha con una sola lista completamente unida y 3 listas de la oposición, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto fue 5-1. Si hubiera habido la DC con el PS-PPD en solo 2 listas, habría sido 4-2. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Cuestión de sumar el voto DC Sí, con el sí. voto PS-PPD y habría dado 1 el Frente Amplio, otro nosotros y 4 en vez de 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora probablemente? Vale decir, la derecha elige 4. 4 Sí. seguramente, a menos que disminuya la votación, porque el resultado en votos fue muy significativamente distinto en el plebiscito por la irrupción de Peñalolén. Pero yo estoy de acuerdo. ¿Ah? A mí me parece que va a ser 4. La centro-derecha va a 4-1-1, eso es lo más probable, salvo que se meta. ¿El peor escenario? Salvo que se meta la lista de Elwin en el voto de derecha. O Yo creo que que Francisco Rego va a sacar muchos votos, claro. porque la gente lo está confundiendo con Claudio, sobre todo en Peñalolén. Por otra parte, los quiero invitar a hacer otro análisis, aparte del tema de la cifra de los votos y los escaños, que es bien interesante, pero veo que ahí no están muy de acuerdo y eso no se va a definir hasta el día de la votación. Otro análisis que sí está en cuestión es el tema de que la modificación del proceso electoral, la interrupción de la campaña, va a perjudicar a algunos, va a beneficiar a otros. ¿Quién va a pagar los costos según su visión y cuáles son las mayores complejidades de hacer campaña, no solo en pandemia, sino en un escenario de incertidumbre absoluto? O sea, algunos comentaban ahí, si es que la elección es en mayo, sin total seguridad. En ese sentido, Cristóbal, según la academia, si en marzo del año pasado el 85% mostraba harto interés en el plebiscito, o tal como comenté, hoy solo lo hace un 40%, pero ¿qué pasa ahí también con las complejidades de la campaña? Y también cabe destacar el tema de la franja. La franja, toda la primera parte fue en vano, en un tiempo más se van a acordar de la campaña de la franja. ¿Cómo ve el tema, más que nada, del proceso de campaña, Cristóbal? No, yo creo que ha sido una campaña bien peculiar en el sentido de que la interrupción de la campaña es como un experimento de cuál va a ser el valor, no solo de la franja. Nosotros hemos estado escuchando las radios, viendo las propagandas de los distintos candidatos, y eso también, de alguna manera, 2 semanas, 3 semanas, la gente lo va a olvidar. ¿Quién era el candidato a gobernador? Algunos candidatos todavía siguen usando las redes sociales para decir, oye, voy a hacer un live, porque no quieren que el elector se olvide de ello. No es propaganda, pero es comunicación política. Y la gran pregunta es cómo va a volver la campaña. No puede volver con el mismo, como si asumir que no pasó nada. Y las últimas 2 semanas van a ser cruciales en términos del mensaje y lo que va a querer transmitir. Lo que nosotros hemos visto es mucha propaganda en Facebook de candidatos, sobre todo los gobernadores,
estoy hablando de Claudio Rego, la Cata Barot, ¿no es cierto? Pablo Maltés, mucho más radio ellos porque tienen que cubrir zonas geográficas más grandes, y mucho menos los constituyentes, para qué decir los alcaldes y los concejales. Hay excepciones, ¿no es cierto? Francisco Rego en el 11 está gastando un montón de plata en Facebook, Bernardo Fontaine también, pero después todos los otros son mucho menos. Entonces yo veo harta dispersión en las redes sociales. Lo que sí, y esa es una pregunta para ambos, tanto para Pepe como para Gonzalo, yo veo a la centro derecha usando mucho más Facebook que la centro izquierda. Entonces me pregunto si es un tema de preferencia tecnológica o simplemente desconocimiento. De hecho, para complementar esa pregunta, aquí tengo unas cifras que anoté que en publicidad de Facebook, tal como decía Cristóbal, Renovación Nacional ha gastado más de 27 millones, los candidatos a gobernadores regionales Claudio Rego y Catalina Parot cerca de 24 millones, la UDI 22 millones, el Partido Republicano también ha apostado mucho por ahí, y en el caso de constituyentes, René Cortázar es el sexto que más ha pagado con 15 millones, y Pablo Maltés está en el top 10 con 7 millones. Pero lo que me llamó la atención es que ningún partido de izquierda figure, tal como decía Cristóbal, institucionalmente en esta lista, sino que el primero en aparecer es el Partido Comunista con recién 2,5 millones. ¿A qué lo asocian, diputado? No tengo idea, seguramente habría que estudiar bien las cifras, porque puede que no sea el partido el que esté pagando, sino que sean los candidatos. Habría que ver candidatos, partidos en su conjunto. No he visto yo las cifras, pero sí he visto, incluso en las comunas más pequeñas, la importancia que ha tomado el Facebook particularmente, en comunas donde uno pensaría es inverosímil que no haya el contacto directo. La pandemia ha obligado a grabar videos sofisticados a un candidato de una comuna de 2.000 electores, cosa que era antes completamente impensado, y a tener campaña de Facebook y Instagram y qué sé yo. Y es evidente que eso ha tomado una fuerza que no tenía. Ahora, va a haber la elección de Pablo Maltés, o la participación, digamos, más bien, de Pablo Maltés en la elección, va a mostrar cuánto peso en solitario pueden tener las redes sociales en una elección. Porque él no tiene soporte partidario, no tiene soporte territorial, casi no hay candidatos a alcaldes y concejales, a gobernadores y a constituyentes que estén trabajando por él, y por lo tanto su suerte, digámoslo así, depende casi exclusivamente de su presencia comunicacional y de lo que puede hacer en las redes Pamela Giles y él mismo. Te diría que va a ser un caso de estudio, porque es muy raro eso. Lo otro que te iba a decir es que las radios, claro, van a tener la posibilidad de volver el 29, y por lo tanto vas a tener tú 2 semanas intensísimas. Va a ser una especie de blitzkrieg, se van a lanzar todos con todo, va a ser un gran negocio, pero la franja va a haber perdido casi por completo su influencia, porque va a volver, entiendo, un solo día, porque suspendió un día antes del término de la totalidad de los días que le permite la ley o le exige la ley, y en consecuencia va a perder la relevancia, y eso naturalmente va a perjudicar a los independientes, porque los independientes, después de la reforma que les permitió minutaje por la ampliación de los minutos, existieron en la franja. La lista del pueblo no sería lo que es ahora si no hubiera habido franja, porque eso les permite dar una identidad de lista para que ocurra lo que dice Cristóbal. O sea, saber por qué lista es independiente y qué identidad tiene. Y eso se va a diluir porque la memoria es corta, y no va a haber campaña en estas semanas, y van a tener un solo día de franja para cerrar, y por lo tanto, si alguna influencia tenía todavía la franja, creo yo que esta suspensión o prórroga de las elecciones la terminó de matar. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo, en esa línea? Estoy de acuerdo con varias cosas. Hay otras en las que también tengo mis matices. Por ejemplo, yo creo que la suspensión es muy mala para Chile Vamos. Y es muy mala por lo siguiente, por algo que de alguna manera Pepe esboza.
Las mejores elecciones para la derecha son las elecciones en que la identidad del candidato es más relevante. Y las peores elecciones para la derecha son las elecciones en que la identidad del candidato es menos relevante y la marca, el logo, es más importante. La derecha tiene mejores candidatos que marca. Por lo tanto, por eso cuando uno dice, ¿por qué la elección de concejales es la más mala? Porque los candidatos a concejales son desconocidos y mucha gente termina votando por el sector político. ¿Ah? Y cuando se vota por el sector político, a la derecha le va mal, porque la derecha tiene mala prensa, la derecha tiene mala fama, somos malos, ¿ah? Somos neoliberales, no tenemos conciencia social y todas esas cosas. Por lo tanto, que se suspenda la campaña lo que hace es que incluso aquellos candidatos que en sus distritos habían logrado levantar algún perfil, como dice Pepe, la memoria es corta, lo van a perder. Y por lo tanto, van a tener 2 semanas para volver a instalar su nombre, su identidad, pero 2 semanas no es suficiente. Todos los candidatos van a estar haciendo la blitzkrieg que dice Pepe. Entonces, va a ser muy difícil. ¿Eh? Va a tener más prevalencia la marca que si hubiera sido la elección el 11 de abril. Ahí el gran costo entonces lo va a pagar la centro-derecha. Y hay otra cosa que también es importante. La única campaña que se va a poder hacer durante un mes va a ser la difusión orgánica de los contenidos en redes sociales, en Internet. Vale decir, contenido por lo que no se paga. ¿Ah? Lo que espontáneamente fluye. ¿Y cuál es el tipo de discurso que fluye mejor en las redes sociales? El discurso más puntudo, el discurso más disruptivo. Y por lo tanto, ese es el ambiente más hostil para la derecha y es el ambiente más favorable para la extrema izquierda. Por lo tanto, yo creo que esa suspensión es muy mala para Chile Vamos. Cristóbal. ¿Puedo poner un pelo más a esa sopa? Yo creo que Gonzalo está dejando fuera un elemento que es no menor. La derecha ha gastado 6 veces más o tiene 6 veces más recursos en esta elección que en la lista de la unidad constituyente. Y puede ser que en estas 2 semanas lo que le queda al raspado la olla o la plata que está juntando ahora haga más diferencia porque el periodo de tiempo es más chico. Puede ser que todos hagan blitzkrieg, pero el candidato de Chile Vamos quizás va a poder tener 5 portaaviones y el otro va a poder tener solo un submarino. Entonces, yo siento que una campaña corta de 2 semanas, la plata puede marcar una diferencia mayor en términos de conseguir marginalmente algunos votos más que otros. En esa línea es clave el tema de los recursos. De hecho, comentábamos que la diferencia entre lo invertido por la derecha y por la izquierda es bien importante. Vamos por Chile ha recibido más de 2,5 mil millones de pesos en aportes y unidad constituyente solo 400 millones. ¿Ustedes creen que esa diferencia de recursos va a notarse también en la elección, diputado Gonzalo? Es que eso son las cifras habituales. La proporción que en una campaña parlamentaria, cualquiera, y en todas, recibe, invierte la derecha en sus candidatos y en sus campañas, es siempre muy superior. Hay excepciones, naturalmente, algunos candidatos que tienen patrimonios personales, etcétera, pero como conjunto siempre ha habido y esto era mucho mayor cuando no existía el financiamiento público, que acortó un poquito la distancia, porque la gente puede endeudarse pensando en lo que va a sacar de devolución fiscal por sus votos. Pero como decía Gonzalo, ¿qué propaganda, qué publicidad hago? Yo, candidato en una lista de derecha, inscrito en la UDI, por lo tanto, bajo el logo de la UDI. Si tú escuchas a los candidatos, salvo cuando hablan por la agricultura, mi radio, ahí la competencia es entre el que es 70% de derecha y el que es 100% de derecha. Pero normalmente lo que hacen los candidatos es más bien disipar su identidad, pues, diluir su identidad. Y el problema que tiene eso es que en una elección, fíjate que ningún partido, yo el otro día en programa de radio entrevisté, llegaron 2 que eran candidatos a concejales, y fíjate que me fui pensando después, ninguno de los 2 dijo en qué escudería iban, en qué lista iban. Dijeron un montón de cosas,
pero no dijeron en qué lista. Y te aseguro que los el panfletos. elector... ¿Ah? Es cosa ver los panfletos de la gente que Claro. está entregando, no dice el nombre de la lista. Exacto, Claro. bueno, y el problema que tiene eso, en una elección tan cacofónica, tan floripondeada, tan nutrida en el número de candidatos, la gente tiende a votar por lista. Y si tú no le dices cuál es tu locus dentro de ese mare magnum de candidatos, no te van a encontrar. No te van a encontrar. La gente, como en la elección de Cores, por ejemplo, la gente en la elección de Cores vota por la lista. Y por supuesto por el gallo que le suena dentro de esa lista, pero va a su lista. ¿Ah? Y el problema de muchos candidatos, creo yo, es que han hecho campañas personales como si se tratara de una elección binominal donde hay 2, 3, 4 personas que pelean por 2 cargos. Aquí hay 47 que pelean por 5 cargos y por lo tanto si tú no dices dónde estás parado, en qué escudería, cuál es son tus compañeros, en fin, no te van a encontrar. Y yo quería agregar un puntito respecto de la ventaja que la prórroga, y no solo la prórroga, sino que las condiciones de pandemia le han dado a los incumbentes. Y la única elección con incumbentes en la práctica es la de alcaldes. Nunca los alcaldes habían tenido tantos recursos para relacionarse con sus vecinos y nunca habían tenido tanto protagonismo mediático como el que han tenido durante la pandemia, y nunca sus adversarios habían tenido tantas dificultades para hacer campaña. O sea, es el escenario ideal para la reelección de un alcalde. Y claro, eso no se va a notar mucho porque hay un centenar de alcaldes que no va a la reelección por el límite de la reelección. Pero aquellos que van a la reelección van a tener una alta tasa, creo yo, de éxito. Gonzalo, en esa línea, y también en la línea de los recursos, ¿crees que va a ser notoria en el día de la elección al menos esta diferencia entre la oposición y la derecha? Mira, cuando uno mira las campañas, esa diferencia de recursos, que efectivamente existe, pero esa diferencia de recursos también compensa una situación base en la cual, primero, la izquierda, como yo decía, todo el amplio mundo de la izquierda, tiene mejor branding, tiene mejor marca. Entonces, tiene más posibilidades sus candidatos tienen más posibilidades de hacer campaña en base a su posicionamiento político. Los candidatos de derecha, en cambio, tienen que crear una identidad, tienen que crear un perfil, tienen que lograr que la gente vote por don Juan Pérez Tapia. Y por lo tanto, don Juan Pérez Tapia necesita contarle a la gente que él es muy buen papá, que él es muy responsable, que él tiene gran vocación de servicio público, que él hizo esto y lo otro, digamos. Y construir identidad personal en el lapso de una campaña, cuando la gente además la política no le interesa, efectivamente te significa un esfuerzo económico menos eficiente que cuando tú tienes un discurso sobre la base de que eres de izquierda, que estás con los pobres, que quieres la justicia social, quieres justicia, compañero, vote por mí, y pones tu logo. El tipo de campaña es distinto. Y por otro lado, y esto se lo digo yo desde el posicionamiento político mío, el trato que los medios de comunicación te dan es muy distinto. Los medios de comunicación son mucho más amables con el candidato del pueblo que con el candidato de los ricos. Entonces, el efecto que tiene esto, al final uno mira los resultados. O sea, al final, en todas esas elecciones en las cuales la derecha tiene más gasto electoral, ¿quién las gana? No las gana la derecha. Entonces, el factor económico no es verdad que sea un factor determinante, o sea, como primera cosa. Y por otro lado, lo otro que yo quería decir a propósito de lo de Pepe, ¿no? No es solo el tema del gasto electoral, sino que los candidatos se equivocan mucho en esto de no perfilar su identidad. O
Si yo fuera candidato a constituyente en un distrito en que la derecha saque el 20% de los votos, yo lo único que haría sería decir que soy de derecha, poner el logo de la UDI y poner fotos de Jaime Guzmán y ser lo más partisano posible. Porque si saco la mayoría de una cantidad relevante de ese 20%, estoy elegido, estoy adentro. ¿Ah? Pero lo que hacen los candidatos normalmente, sobre todo cuando vienen de fuera de la política, es que miran la torta completa y dicen, no, aquí la derecha saca el 20%, no se te vaya a ocurrir decir que eres de derecha. Pues. Error total. Hay una especie de ignorancia ahí en ese sentido. Absolutamente. Porque esto funciona, como muchas cosas de la vida, funciona de manera contraintuitiva. ¿No? O sea, si el candidato se pusiera a hacer los números y el candidato viera que para salir elegido necesita que la lista, para que salga uno, la lista necesita sacar el 15% de los votos. ¿Ah? Y que él, para ser elegido en esa dispersión, probablemente necesita sacar el 8% de los votos. Y que el sector político minoritario en ese distrito al cual él representa saca el 20%, hago campaña para ese 20%, para sacar 8 de esos 20. En esa Pero lo que línea, hacen es que disimulan su posicionamiento político, lo esconden, con lo cual no vota Pero lo nadie por esconden ellos. todo. Ojo, que lo esconden todos. Claro, porque hoy día a todos les afecta el complejo de que tú le preguntas a la gente dice que no quiere votar por los partidos políticos. Pero al final, ¿por quién vota la gente? En la realidad, ¿por quién vota? Por las listas que tiene y por las que son más conocidas y por los candidatos más conocidos. Si al final las cosas se encausan como han sido en las elecciones anteriores, con puntos más, puntos menos. Entonces todos hoy día están viendo esta cuestión de que la gente dice, no, yo no quiero votar por los partidos. Que hay que esconder que soy de un partido. Y el día de la elección se van a dar cuenta que la gente, en un porcentaje muy mayoritario, va a votar por los partidos. Con logo, claro. Con logo, obvio. en esa línea, Cristóbal, en línea de la estrategia, de cierta forma, se hace notoria la necesidad de que los candidatos prioricen también en esta campaña en plena pandemia el marketing digital. De hecho, hay estudios que demuestran que la gente prefiere que los contacten o prefiere informarse a través muchas veces de redes sociales. ¿Hay una debilidad ahí por parte de los candidatos respecto a innovar, de las palomas, de los panfletos? ¿Se han visto en una encrucijada y sorprendidos por todo esto de tener que hacer campaña en pandemia? Y también quiero preguntarte, Cristóbal, específicamente en cómo evalúan en Anholster el desafío de cambiar la estrategia y tener que usar nuevas herramientas como por ejemplo el Big Data para analizar, interpretar, segmentar y apuntar a los ciudadanos o electores que sean el público objetivo. ¿Crees que está instalada esa mirada o todavía falta mucho, Cristóbal? Lo que nosotros hemos visto los datos que son públicos, ¿no es cierto? Facebook, uno puede mirar la API que hace pública, que los candidatos de la centro-derecha han usado más Facebook que los de la centro-izquierda. Puede ser quizás por lo que dice Pepe, que en el fondo no es el partido, pero cada candidato por separado. Pero lo que nosotros hemos visto es que los candidatos centro-derecha están usando más Facebook. Eso puede ser porque quizás ya venían en la elección del 2017 usándolo. No sabemos porque los datos del 2017 no son públicos, porque hay más motivación porque justamente sus redes de partido, la masa que tienen en las calles más chica y por lo tanto la tecnología puede ser un plus, no lo sabemos. Hemos visto harta innovación, los lives, está lleno de lives, ¿no es cierto? Hay gente que tiene 2 personas conectadas, 200 o 300. Yo veo harta experimentación. Lo que no sabemos es si la gente está evaluando la experimentación. Yo pruebo una cosa, funciona, le doy más. Pruebo otra cosa, no me funciona, la dejo hacer y hago otra cosa. Esa mecánica sentimos que... Cristóbal, sí. A lo que tú estás diciendo, esto es nada más que hipótesis. ¿Ya? Mis hijos ven Instagram. Yo veo Twitter para informarme. Claro. Y mis suegros, mi padre está muerto, mis suegros, Facebook. Yo creo que hay una cierta segmentación generacional. Hay una cierta degeneración, pero por eso cuando yo hablo Facebook e Instagram como junto, en el sentido de que se está usando harto las redes sociales, y
Y por lo tanto, mi pregunta es que quizás el efecto de la plata hoy día en Facebook e Instagram se va a notar un poco más y va a favorecer un poco más a la derecha que a la centroizquierda, pero eso lo vamos a ver solamente el día de la elección. Perfecto. Y para ir ya cerrando, quiero terminar tal como lo hicimos al principio, tocando el tema de la participación, que también obviamente el proceso de vacunación es clave para una alta participación. Y también, como decía Cristóbal, ahí también va a pesar la evaluación de la gente respecto al proceso de vacunación. En ese sentido, ¿va a haber un voto de castigo para la derecha o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Para ir ya cerrando la conversación. Diputado. Para mí la participación está muy estrechamente vinculada a la percepción de riesgo. Y eso, por supuesto, depende de las cifras, depende de la comunicación del gobierno, fundamentalmente, sí, del clima y de las declaraciones de los expertos. Si se genera la idea de que hay un riesgo, de que ir a votar es riesgoso, de que puede haber un rebrote, en fin, cualquier debate sobre la viabilidad de hacer o no hacer la elección tiene un efecto mortífero sobre la participación. Y desde ese punto de vista, claro, el gobierno debería anticiparse y dar las señales de que ha tomado medidas más estrictas, que los protocolos se van a aplicar de determinada manera, en fin, ¿qué es lo que ocurrió para octubre? Es decir, el CERVEL comunicó y dio la sensación a la gente de que ir a un local de votación era menos riesgoso que ir al supermercado. Una campaña. Si eso, claro, si eso se modifica, la verdad es que va a tener un impacto de participación relevante, y yo concuerdo que esta no puede ser una elección como la municipal con 4,8 millones de votos válidos. Tiene que parecerse al menos a la presidencial con 6,5 o 7 millones. Si no, va a ser un fiasco. Y por lo tanto, aquí la comunicación de riesgo es clave. La disipación comunicacional del riesgo es clave. Gonzalo. Voy a hacer una caricatura, lo que voy a decir es una manera de ejemplificar las cosas, que nadie me saque de contexto, por favor. El elector de derecha sale a votar cuando se asusta. El elector de izquierda sale a votar cuando se enoja. ¿No? A la derecha la mueve el miedo, a la izquierda la mueve la rabia. Yo creo que en esta elección el factor miedo tiene la variable que dice Pepe, el miedo al contagio, pero también tiene el miedo a que la nueva constitución te dibuje un país completamente distinto y terminemos en Venezuela, en Chilezuela. ¿Ah? Ese fantasma moviliza electores de derecha. Y yo creo que la gente mayor tiene más conciencia de la Constitución, de lo que es la Constitución, que la gente más joven. Y en ese sentido, y me voy a contradecir con lo que empecé diciendo al comienzo, que yo creo que esta va a ser una mala elección para la derecha, pero el factor que puede mitigar un poco eso, que puede llevar terceros a votar, es que hay un cierto temor en el proceso constituyente, en la hoja en blanco. Por otro lado, creo que el discurso en que llevamos mucho tiempo del abuso, de la desigualdad horrible, de los poderosos y todo eso, que fue lo que movilizó a los jóvenes a votar en el plebiscito de octubre, esos jóvenes de Peñalolén, de los que habla Pepe, yo creo que una parte de la resaca de eso todavía queda, y van a ir a votar también. Y por lo tanto yo creo que el resultado, vuelvo a decir lo mismo, el resultado va a ser algo más parecido a un tercio, que a 45, 30, 25. Cristóbal, para ir cerrando, ¿alguna reflexión respecto a este último tema? Vacunación, sí. Participación. Hubo 750.000 adultos mayores que dejaron de votar en el plebiscito si yo lo comparo con la primera vuelta del 2017. Esos van a volver. Entonces, si dejan de votar 700.000 jóvenes, puede ser que la tasa de participación quede igual, pero hay un pequeño cambio de composición. Los jóvenes son menos
proclive a contagiarse, sobre todo los menores de 40, y por lo tanto el miedo a contagiarse de ese grupo no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es que no vayan a votar porque la confusión de los candidatos, 800 nombres, no entiendo nada, mejor me quedo en la casa y no voy. Pero yo creo que vamos a estar más cerca del plebiscito que de la primera vuelta si las cosas, si la sensación no empeora. Así que ese sería mi pronóstico. Perfecto. Estoy en el lado optimista. Diputado Pepe Out, Gonzalo Cordero, Cristóbal Uneus, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, y a quienes nos escuchan pueden volver a retomar esta conversación y también las anteriores en www.anholster.com. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, Gracias a chao, ustedes. Gracias. chao, Hasta Cristóbal. luego. Chao. Anholster Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.